Buenos días. Seguimos entonces con el programa. Pasamos, después de haber visto la semana pasada la Segunda República Española, 1931-1939, que es cuando se acaba la Guerra Civil, a este periodo precisamente de guerra civil entre 1936 y 1939, y luego veremos también, en el mismo sentido de solapar la etapa franquista, como inicia en 1936, y hoy simplemente hablaremos de la institucionalización del asentamiento del franquismo durante estos primeros años, ¿de acuerdo? Durante este primer decenio, en el que se establecerían algunas características que permanecerán durante toda la dictadura y otras que veremos que irán cambiando. Entonces, dividimos la clase en tres partes. Comenzaremos con una pequeña introducción en torno a el golpe de Estado, el fracaso del golpe de Estado en algunos lados y en el éxito en otros. La importancia de las relaciones internacionales en este conflicto. Bueno, ya lo sabemos, el apoyo de Alemania y de Italia. Y por el otro lado veremos también pues, cuáles son las respuestas o las actitudes de los países en un principio aliados, bien, o los aliados, por así decir, tradicionales, Francia e Inglaterra, y finalmente los apoyos de la República, que serían básicamente la Unión Soviética y México, ¿vale? Principalmente la Unión Soviética. Seguiremos luego viendo cómo se desarrolla la guerra, las diferentes batallas, el avance de las tropas franquistas, el estancamiento de los frentes, llegado el momento, los principales personajes también de ambos bandos beligerantes, y finalmente, como digo, veremos también cómo estos primeros años de establecimiento de un gobierno dictatorial tiene unas características particulares. Finalmente hablaremos de la economía de la guerra, de dónde sacan los recursos ambos contendientes, y finalmente, bueno, pues la aparición de un sistema en un principio filofascista, pero bueno, también revestido, como siempre, durante todos estos 40 años de dictadura, de unas características más bien militares, ¿de acuerdo? Castrenses. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 fue un golpe de Estado fallido. Fallido porque, como ya dije, creo, la semana pasada, si hubiera triunfado, se hubiera hecho con las plazas principales, con Madrid, Barcelona, hubiera echado al gobierno y establecido un nuevo gobierno, ¿vale? En eso consiste un golpe de Estado. Fue mitad fallido, pero también triunfó en algunos lugares de España, ¿de acuerdo? Triunfó sobre todo en Marruecos, el Marruecos español, que se sublevó. Al frente de estas tropas se pondría el general Franco un día después. Triunfó en el norte de la península, en la parte de Castilla-León, Castilla la Vieja, se decía entonces, de Navarra, ¿de acuerdo? Navarra, uno de los feudos del carlismo, y bueno, también en Mallorca e Ibiza. Bien, como veis ahí, Menorca seguiría siendo leal durante unos meses. Canarias, por supuesto, que es donde estaba Franco. Recordad que ya después de las elecciones de 1936, ante el miedo de un golpe de Estado, se manda a los diferentes generales sospechosos de querer hacer un golpe de Estado a distintas regiones. Por ejemplo, pues mola a Pamplona, que es precisamente donde se subleva,
Franco a Canarias, Godet a Baleares, etcétera, etcétera. Esta dispersión de generales lo que daría lugar es precisamente también a esta dispersión de puntos en los que el golpe de Estado fracasó en algunos, como he dicho, y triunfó en algunos otros. El cabeza o el planificador del golpe de Estado no fue Franco. De hecho, Franco no se haría, por así decir, líder del movimiento, líder político, hasta otoño de este 1936, y aún así los generales que habían apoyado el golpe de Estado lo apoyaron, este mando militar que ahora veremos se le dio a Franco, en la confianza de que después se volvería a establecer una monarquía. ¿De acuerdo? En todo caso, Franco también debe su importancia a que fue el general más joven de Europa desde Napoleón, bien, general que se había destacado por, ya lo vimos también, por ser el jefe de la Academia Militar de Zaragoza, que había establecido Miguel I de Rivera. También se había destacado por sus campañas en el Marruecos español, bien, y por lo tanto se puso al frente de dos cuerpos expedicionarios mucho más preparados que el resto. Pensad también que el ejército español en este momento se dividió, no fue un golpe de Estado del ejército contra el gobierno, el ejército español se dividió, bien, entre leales republicanos y golpistas. Por lo tanto, como digo, la cohesión de los dos cuerpos que comandaba Franco, sobre todo la Legión extranjera, por cierto, inspirada en la Legión francesa, y los regulares indígenas, que eran las tropas marroquíes que estaban al servicio de España. Sí, esos eran los regulares indígenas. En todo caso, como digo, dos tropas bastante preparadas y mucho más cohesionadas que el ejército en el resto de la península. Recordad que Azaña le había dado el gobierno a Santiago Casares Quiroga. Bien, Azaña le da el gobierno a Santiago Casares Quiroga después de las elecciones de 1936 y este dimite tras el golpe de Estado. Es en ese momento en el que Azaña encarga formar gobierno a Diego Martínez Barrio, el que se presta a realizar una negociación con, ya lo he dicho, el director de la sublevación, el general Mola, y sin embargo no conseguiría precisamente esta negociación. Ya dije también la semana pasada que todos los intentos de negociación fueron infructíferos, sí. Casares Quiroga dimite el 17 de julio. Ese mismo día se le da el gobierno a Diego Martínez Barrio, que durante todo el día se pone en contacto con distintos generales, hablando incluso por teléfono con Mola, ¿de acuerdo?, para lograr una negociación. De hecho, Diego Martínez Barrio era un conocido moderado, había estado en el partido de Lerroux, por lo tanto, del Partido Radical, partido más o menos centrista, ¿vale?, de centro-derecha republicano, y tenía amistades dentro del gobierno, del ejército. Bien, consigue hablar con varios de estos generales, de hecho, varios de estos generales le aseguran que de llegar a buen puerto las negociaciones, pues se pondrían de su lado para llegar a una situación negociada, ¿de acuerdo? Como no consigue a lo largo del 17 y 18 de julio llegar a ningún tipo de acuerdo, dimite, ¿vale? Por eso pongo aquí que dimite. Se pasa un día y medio intentando estas negociaciones que finalmente no tendrían ningún éxito, ¿sí? Porque, más que nada, Mola lo que quería era la rendición incondicional del gobierno republicano, ¿vale? La rendición total del gobierno republicano. Entonces, ¿quién conformaba los distintos o los dos
ejércitos o los dos bandos que se enfrentaron en la guerra civil. Tenemos por un lado los golpistas, en los que ya hemos visto que tenían una influencia, bueno, al fin y al cabo fueron los promotores, trascendental, los mandos del ejército, en particular aquellos que habían sido también africanistas. Recordad que los africanistas eran esos generales que habían estado en Marruecos, en las guerras de Marruecos, y que por cierto tenían una cierta competencia con los militares de la península, ¿sí? Tenemos también a los monárquicos. Bien, el propio Alfonso XII apoyó el golpe, el propio Alfonso XIII apoyó el golpe. Tenemos también a los carlistas, muy poderosos, muy asentados en el norte de la península, en Navarra, sobre todo. Bien, tenemos también a la jerarquía de la Iglesia Católica, que, como es el caso de Pla de Imiel, llamaron a una cruzada, ¿de acuerdo?, contra el comunismo, hablaban ellos. Bien. Y por supuesto el apoyo del partido de José Antonio Primo de Rivera, el partido fascista Falange Española de las Juntas Nacionales de Ofensiva Nacional Sindicalista. Por el lado de la República tenemos aquellos miembros del ejército que permanecieron leales, bien, como el general Rojo, por ejemplo, que sería uno de los personajes principales en la defensa de Madrid. En este caso, tenemos también a los políticos republicanos de izquierdas, porque muchos políticos republicanos de derechas apoyaron el golpe. En este caso, en el caso de los republicanos de derechas, hubo bastante heterogeneidad. Hubo algunos que se pusieron del lado de el golpe de Estado y otros que se pusieron del lado del gobierno republicano, ¿vale? El propio Lerroux se puso en un principio del lado del gobierno de Burgos, perdón, de los golpistas. Le pilló, por ejemplo, el golpe de Estado en Segovia y de ahí marchó hacia Portugal hasta 1947. Muchos de ellos pensad que también luego se irían convirtiendo a un monarquismo, que eso veremos ya la semana que viene, que tenía en Don Juan, la figura, el hijo de Alfonso XIII, como el referente para la jefatura del Estado. Al fin y al cabo, la mayoría de los generales, la mayoría de los industriales, la mayoría de los conservadores españoles, lo que querían era una vuelta de la monarquía. Ya veremos la semana que viene cómo eso no ocurrió hasta 1975, ¿vale? Eso no ocurrió hasta la muerte de Franco. Tenemos también los socialistas, por supuesto, los sindicatos, como la UGT o la CNT anarquista, pero también los comunistas, que recordad que habían tenido una representación bastante discreta, 16 diputados en las elecciones de febrero de 1936, pero que irán cogiendo cada vez más importancia incluso en el seno del gobierno. Y finalmente tenemos también a nacionalistas vascos. Pensad que, por ejemplo, el Lehendakari Aguirre era el jefe del gobierno vasco, era conservador, era católico, pero se puso del lado de la República que apoyaría el Estatuto de Autonomía, que precisamente se aprobaría en 1936. Los nacionalistas catalanes de izquierdas también se pusieron del lado de la República y, bueno, hubo también, como en el caso de los radicales, bastantes diferencias dentro de los nacionalistas conservadores catalanes. Algunos de ellos apoyaron a Franco, otros de ellos no. En todo caso, Franco enseguida, a Franco no, apoyaron a los generales golpistas. En todo caso, poco después, la Junta General de Burgos establecería la prohibición del catalán también, ¿vale? Algo que veremos la semana que viene, incluso en conversaciones privadas, ¿sí?
Tras la dimisión de Diego Martínez Barrio y su fracaso en la búsqueda de negociación con el general Mola, se encarga formar gobierno a José Giral, ¿sí? José Giral, que era un republicano, de nuevo de izquierdas. Fijaros, por tanto, que en un principio se le dio el gobierno no a los sindicatos, no a los socialistas, no a los anarquistas, ni mucho menos a los comunistas, pese a la propaganda de los golpistas en un principio, ¿vale? Desde el principio de la contienda, sino que siempre se intentó, fijaros también que os dije antes que Diego Martínez Barrio era un personaje bastante respetado entre la parte conservadora, ¿vale? O el centro derecha español. En este mismo sentido se nombra a José Giral, ¿sí?, como presidente del gobierno para lograr un apoyo de Francia e Inglaterra. Esta búsqueda de legitimidad, esta búsqueda de alianzas, ¿vale?, se hacía también, y ahora veremos, frente a un problema de orden público muy serio que tuvo la República justo después del golpe de Estado y en particular en este verano sangriento de 1936, en el que el colapso del Estado en muchas partes de España dio lugar a un proceso revolucionario sangriento en el que se cometieron atrocidades, el asesinato de miles, al menos 7.000 sacerdotes, ¿de acuerdo?, el incendio de iglesias por parte de unas masas bastante poco controladas que respondieron al golpe de Estado con la revolución, como ya por cierto se había esbozado durante la Revolución de Asturias, ¿verdad?, de octubre de 1934, recordad, cuando la CEDA entra en el gobierno. En el bando golpista, el director, lo he dicho antes, era Mola, ¿vale?, el general Mola, pero se suponía que una vez que Sanjurjo, aquel general que había dado el golpe de Estado en 1932 y que se encontraba en Portugal, ¿vale?, en Lisboa, iba a volar desde Lisboa hasta Salamanca para ponerse al frente de la insurrección. Sanjurjo, recordad, fue el general que dio el golpe en 1932, ¿vale?, durante la República. Era un general que era bastante respetado también por la campaña de África, ¿vale?, por las guerras en Marruecos, y que de hecho tenía la legitimidad de haber intentado el golpe de Estado precisamente al principio, enseguida, un año después de establecerse la República Española. Por lo tanto, tenía, como digo, una legitimidad entre los militares que se pusieron del lado del golpe de Estado. Aún así, el problema fue que el avión que debía transportarle desde Lisboa hasta Salamanca se estrelló, ¿de acuerdo?, y muere en este accidente aéreo, dejando la rebelión sin líder. Tenemos también el problema de que los dos generales que se encargarían de dominar Madrid y Barcelona, el general Godet y el general Fanjul, fueron detenidos y sometidos a consejos de guerra, porque como ya he dicho antes, también la rebelión no triunfó en Madrid o Barcelona. Godet era quien había partido de Mallorca, ¿vale?, que donde sí había triunfado el golpe de Estado, para continuar su acción en Barcelona. En Barcelona se encontró con la resistencia precisamente de estos sindicatos que consiguen desarmar a los revoltosos y les someten a un consejo de guerra por el que son fusilados. Lo mismo ocurrió con el general Fanjul, que en Madrid se intentó hacer con el cuartel de la Montaña, no lo consiguió y también sufrió un consejo de guerra y también fue fusilado, ¿vale? Ante esta
ante esta falta de líderes se establece una Junta de Defensa Nacional en la ciudad de Burgos, ¿sí?, en la que los distintos generales, con Mola al frente, se ponen de acuerdo para establecer un cierto organigrama, ¿sí?, un cierto organigrama que consolidara el golpe de Estado y sobre todo que consolidara el organigrama de los golpistas, ¿vale? Quién iba a ser el jefe militar, quién iba a ser jefe político, etcétera, etcétera. Esto veremos cómo finalmente le daría el poder a Francisco Franco. ¿Con qué apoyos se encontraban los distintos dos bandos y por qué? Bueno, por un lado tenemos la Italia de Mussolini, que tenía un interés particular en el dominio del Mediterráneo, ¿sí? Un Mediterráneo donde encontraba la oposición o encontraba la dificultad de la presencia de Francia, ¿sí?, de Francia en Argelia y Marruecos, así como de Inglaterra en el estrecho de Gibraltar, y por lo tanto su interés en la guerra de España era ganar influencia también en este arco mediterráneo, ¿sí? Tenemos también, por supuesto, la dictadura de Antonio de Oliveira y Salazar, que por lo general no se le da mucha importancia, una dictadura que se había establecido en 1926 y que comienza a comandar Salazar en 1932 y que permitió, por supuesto, el paso de tropas franquistas, el paso de tropas golpistas a través de la frontera, ¿vale? Lo que, por ejemplo, también provocaba es que muchos republicanos o sindicalistas que huían del avance de las tropas franquistas hacia Portugal se encontrarán con que Portugal no les dejaba pasar y por lo tanto en muchos casos terminaban siendo detenidos y asesinados, ¿sí? Portugal tenía un cierto miedo al contagio revolucionario o sindicalista, ¿vale? Y veía con muchos mejores ojos el establecimiento de una monarquía, sino, como así fue, de una dictadura conservadora, de un régimen, de todas formas, más conservador del que estaba en plaza. Tenemos también, por supuesto, la Alemania de Hitler, que tenía como objetivo, o tenía como aliciente para apoyar a Franco, debilitar a su rival, a el rival por excelencia, que era Francia, una Francia que, claro, de triunfar el golpe de Estado y triunfar una dictadura o un gobierno conservador tradicional en España, se vería rodeado, bien, en sus distintas fronteras por estos gobiernos dictatoriales fascistas. En el Reino Unido, allí donde José Giral fue a buscar los apoyos necesarios para por lo menos establecer una negociación con los generales golpistas, tenemos al primer ministro conservador, que acaba de llegar, por cierto, al poder, Neville Chamberlain, que se niega a ayudar a las tropas de la República porque ya de primeras los conservadores británicos siempre habían sido monárquicos, bien, siempre habían sido defensores de un liberalismo conservador en el que la República no entraba en este tipo de esquemas, también por su cálculo o estrategia de apaciguar a Hitler y de no crear tensiones que pudieran desembocar en una guerra a nivel europeo, ¿vale? Pero también por la presencia de inversiones en el norte de la península, en particular en Asturias y País Vasco, donde había minas que eran explotadas, bien, o que tenían importantes nexos económicos con distintas empresas británicas, ¿sí? Había unos intereses económicos
que no deben dejarse de lado. Tenemos en estos años también el Front Populaire en Francia, bien, un Front Populaire que bajo el liderazgo de Léon Blum, durante los primeros días del golpe de Estado, permitió el paso en las fronteras de milicianos, de republicanos, y en un principio iba a apoyar militarmente a la dictadura, a la república, perdón. En un principio iba a apoyar a la república mediante, bueno, crédito, mediante apoyo material militar, algo a lo que se opuso el Partido Radical, que se encontraba dentro de la coalición, y quien amenazó a Léon Blum con disolver el Front Populaire y, en este caso, convocar elecciones. Pensad también que en estos años en Francia la extrema derecha estaba ganando mucha fuerza. Bien, en Francia tenemos en estos años también, por ejemplo, la Action Française, ¿sí?, que estaba también presionando, un partido de corte fascista que estaba presionando también por tener el gobierno, ¿sí? Son años de polarización en Europa, son años de lo que llama Enzo Traverso en su libro La Guerra Civil Europea, que para él comienza en 1914 y termina en 1945. Un libro bastante interesante, una interpretación que, bueno, que no es original suya, pero que resulta bastante estimulante a la hora de entender los dos grandes conflictos y la Guerra Civil Española y otros conflictos que ocurren también alrededor de Europa en estos años, ¿vale? En estos años desde 1914 hasta 1945. Está, por supuesto, también la Unión Soviética comandada por Joseph Stalin, ¿sí? Un Stalin que establece una estrategia de acuerdos con las democracias representativas frente al ascenso del nazismo. Bien, un ascenso del nazismo que amenazaba con extenderse hacia el este de Europa, lo que Hitler llamaba el Lebensraum, bien, el Lebensraum, que era básicamente el espacio vital de Alemania, el espacio vital que incluía todo el este de Europa hasta Rusia, ¿vale? Como así fue durante la Segunda Guerra Mundial. Una Unión Soviética entre cuyos objetivos estaba también el reforzamiento del poder del Partido Comunista Español dentro de España, ¿sí? Un Partido Comunista Español que a partir de este momento comienza a ganar en presencia, en importancia, sobre todo también, por supuesto, por el apoyo militar que la Unión Soviética aporta a la República, ¿sí? De hecho, fue en gran parte la renuncia de Francia e Inglaterra de auxiliar a los republicanos, al liberalismo español, lo que en cierta medida también echó en brazos de la Unión Soviética a el gobierno republicano, ¿sí? Un gobierno republicano que hasta entonces había tenido una presencia importante del Partido Socialista, un Partido Socialista que, como ocurrió durante todo el siglo XX, se desconfiaba bastante del comunismo y con el que tuvo rencillas durante todos estos años. Claro, estos apoyos que hemos visto que dieron Alemania, Italia, Rusia, no se daban por pleno altruismo, ¿de acuerdo? Eran apoyos que se basaban en un intercambio económico. ¿Y con qué recursos disponían los contendientes? Por un lado, la República, como digo, sofocó la rebelión en las principales ciudades y capitales de provincia, en particular Madrid y Barcelona, y por lo tanto mantuvo bajo su
poder el aparato industrial. El aparato industrial, el aparato productivo, ¿vale? Las manufacturas y por lo tanto también los centros de aprovisionamiento energético, ¿sí? La minería, por lo menos hasta el avance en la zona norte, bien, el avance hacia Asturias y País Vasco que harían las tropas franquistas y que finalmente harían que estas minas del norte de la península pasaran al lado golpista. Por supuesto, las reservas del Banco de España, un Banco de España que financiaba la compra de armas a la Unión Soviética, ¿sí? Famoso es el episodio muy utilizado durante los años del franquismo del oro de Moscú, que era el oro, las reservas de oro del Banco de España que se enviaron a Moscú como depósito ante la ayuda económica. Era un depósito del que luego, una vez acabada la guerra, debería volver a España, ¿de acuerdo? No volvió. La Unión Soviética no reconocía al gobierno de Franco y aún así no iba a devolverlo. Bien, estas reservas de oro. Pero la República se encontraba con el problema de que las industrias, ¿sí?, necesitan materias primas para transformar los productos. Así que pronto la población de la zona republicana se encontró con un problema de subsistencias, ¿sí? Aparece aquí en estos años también el extraperlo, ¿vale? Bueno, o el mercado negro. Aparece entonces una serie de personajes bastante oscuros que se enriquecen con el contrabando de materias primas, de medicamentos, etcétera, etcétera. De todas formas, y por seguir con lo que estábamos contando, los golpistas tenían poder sobre la España más agrícola, ¿vale? La España del norte de la península, del oeste de la península, y por lo tanto también poco a poco acceso a las minas del norte de España, después de, como he dicho ya antes, el acceso después de la conquista de Asturias y el País Vasco. Y esto tiene una importancia vital, porque uno de los intereses de la Alemania nazi eran las minas españolas, ¿vale? Fueron a cambio del monopolio de estas minas que Hitler dio un apoyo militar, y Franco sabía que no podía ganar la guerra sin el apoyo económico y militar de Alemania, ¿vale? Además, se encontró con el apoyo financiero de el capital internacional, capital, por cierto, que incluía inversores estadounidenses, británicos y franceses, ¿vale? Una parte importante del gran capital europeo financió la guerra del lado franquista. De hecho, por ejemplo, la moneda que se creó en la peseta, ¿de acuerdo? La moneda del campo franquista se cotizaba a más valor que la moneda del campo republicano, ¿vale? Ahí vemos también ya el aporte, el apoyo de los inversores internacionales a una u otra opción, ¿sí?, durante la guerra. Personajes individuales como el caso de Juan March Ordinas, contrabandista de tabaco durante los años 10 y 20 del siglo XX, de principios del siglo XX, que comienza a hacer una fortuna, que hace, por cierto, una gran fortuna durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, estableciendo un mercado de barcos y vendiendo derechos de paso a alemanes, franceses, ingleses. Juan March era alguien que ponía, como se suele decir en español, los huevos en distintas cestas. Tenía un
periódico de derechas y un periódico de izquierdas. Durante la Primera Guerra Mundial hacía negocios con las potencias centrales y con los aliados, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial haría negocios con los aliados y con el Eje, ¿sí? Era alguien cuyo interés era un interés conservador, sí, pero también económico. Intentó ser, por cierto, diputado durante la República, fue procesado en la República debido a sus actividades ilícitas, fue encarcelado, tuvo que exiliarse y se creó una importante enemistad dentro de los ambientes republicanos. Y ha hecho también que otro de los financieros del golpe de Estado fue el propio rey Alfonso XIII. Bueno, pasamos ahora a ver las bajas, bien, y las consecuencias mortales de esta guerra civil. Una guerra civil que se cobró un importante número de bajas directas, como digo, durante el conflicto, e indirectas debido también a enfermedades, malnutrición durante y después del conflicto, ¿sí? En el caso de la coalición golpista se trataba de una represión sistemática, una represión que tenía que crear un precedente. De hecho, lo que decía el general Mola es que esta represión tenía que servir como escarmiento, ¿vale? Se producía, por tanto, una represión planificada por parte de los golpistas. Fue también el campo particular fue un campo de experimentación, por ejemplo, para el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que estableció campos de concentración para republicanos, republicanas, ¿sí? En los que él consideraba que había descubierto el gen rojo, que era una genética comunista que se transmitía a través de, bueno, X cosas, podéis imaginar las ilusiones. Hay un documental corto, una noticia del Nodo. El Nodo era el noticiario oficial del franquismo, que habla precisamente de estos campos, ¿vale? Por supuesto, de manera propagandista, pero es bastante importante. Detrás de esta planificación y detrás de esta estrategia estaba, como digo, el hecho de que tenía que servir como ejemplo, ¿vale? Y para que veáis, entre 50 y 70% de los muertos de la guerra civil del lado golpista, pero también del lado republicano, se producen en este verano sangriento, ¿sí? Un verano sangriento que se cobró en el lado republicano un número importantísimo de víctimas, ¿de acuerdo?, debido a esta idea de que frente al ataque fascista se tenía que hacer la revolución en su aspecto también más sangriento. Había en estos meses, sobre todo en estos primeros meses, pero también a lo largo de la contienda, miedo a parecer un señorito y por lo tanto a vestir bien, a vestir como un rico, porque podía ser encarcelado o podía ser en otros casos asesinado. Por supuesto, entre la población eclesiástica se produjo un terror ante la ofensiva de los sindicatos, o de algunos sindicatos, ¿vale? De algunos miembros, perdón, de los sindicatos. Sin embargo, a esta política, frente a lo que ocurrió en el lado golpista, desde el gobierno siempre se intentó tener bajo control, ¿de acuerdo? Y fue en este sentido en el que llega al gobierno Largo Caballero, antiguo socialista, recordad,
socialista que había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, dirigente de la UGT, del Sindicato Socialista, y que sería el primer socialista en ser presidente del gobierno de España, ¿sí? Francisco Largo Caballero, que se haría cargo del control de esta represión desenfrenada durante los primeros meses de la contienda. Una contienda que, como digo, provocó el colapso del Estado en amplias zonas de la España republicana. Tenemos una Cataluña dominada por la CNT y los republicanos de izquierdas, bien, de Luis Companys, ¿sí? Tenemos además una ofensiva también de la CNT, sobre todo a lo largo de Aragón, donde se produjeron varias colectivizaciones de título anarquista, ¿sí? Hay un documental de Televisión Española que se llama Vivir la Utopía, que lo encontráis gratis en la página de Radio y Televisión Española, rtv.es, en el que habla precisamente de estas colectivizaciones, ¿sí? Durante este verano de 1936. Vivir la Utopía se llama. En el País Vasco ya os dije que se aprueba el Estatuto de Autonomía y queda bajo el control, también como veis, a causa del corte de las comunicaciones con el resto de la España republicana, bajo el control del Partido Nacionalista Vasco de Juan José Aguirre, el lehendakari vasco durante estos años. Es en este momento, como digo, en el que se conforma la Junta de Defensa Nacional en Burgos, en el que se busca un liderazgo militar. Ya os he dicho antes que el general Godet parte de Mallorca, ¿vale?, cuando lo tiene bajo control, hacia Barcelona, donde es detenido y sometido a un consejo de guerra que lo fusila. Tenemos a Mola desde el norte de la península, ¿vale?, que se hace desde Pamplona con una importante zona de influencia. Tenemos al general Cabanellas, que se hace con Zaragoza. Tenemos a Queipo de Llano, que se hace con Sevilla. Tenemos a Francisco Franco, que gracias a la ayuda de la Alemania nazi consigue atravesar, hace lo que se conoce como el primer puente aéreo de Marruecos hacia la península. Recordad que el golpe de Estado había sido declarado por la guarnición de Melilla, ¿vale? Desde Ceuta hasta Algeciras se establece, por lo tanto, un puente aéreo, también un apoyo naval, bien, lo que permite, por ejemplo, que el general Yagüe avance hasta Badajoz y Cáceres, ¿vale?, para conquistar toda esta zona. Repito también, como he dicho antes, gracias a el apoyo de la dictadura de Salazar, ¿vale?, que le permite pasar libremente alrededor de toda esta zona. Aviones italianos se establecen en Mallorca y desde aquí comenzarán a atacar las posiciones de la Marina, porque aparte gran parte de la Marina se pone del lado de la República y se encuentra atracada en la zona del Mediterráneo. Una Marina que, por cierto, servía también, por supuesto, para a muchos españoles para exiliarse o salir de la península, bien, tanto del lado republicano como del lado golpista, y en muchos casos salir hacia el sur de Francia. Importante, como he señalado, es el paso del Estrecho, en agosto de 1936, en el que se consigue pasar estas tropas particularmente bien preparadas, la Legión y los regulares indígenas, a la península. Unos regulares indígenas que creaban pavor entre la población por su violencia. En particular, os podéis imaginar en toda esta zona de Sevilla, Córdoba, Cádiz, que son zonas de latifundio, son zonas donde el la UGT y
y los anarquistas tenían una presencia particularmente fuerte, ¿de acuerdo? Una zona donde el enfrentamiento entre latifundistas, entre señoritos y jornaleros, obreros, había sido particularmente intenso durante los años de la República, y donde, por tanto, la represión fue también particularmente intensa, ¿sí? Fue, como estábamos contando, a causa de, del colapso del Estado y del descontrol de la represión miliciana que se estableció un gobierno de concentración con Francisco Largo Caballero a la cabeza de este gobierno, y que da entrada por primera vez, y probablemente por única vez que yo sepa en la historia, de unos ministros anarquistas dentro del gobierno, ¿vale? Esto significó también un golpe importante para la cohesión del propio anarquismo entre aquellos que estaban a favor y en contra de entrar en el gobierno. Anarquía básicamente significa estar en contra del Estado, la desaparición del Estado. Por lo tanto, que hubiera ministros anarquistas suponía una contradicción para muchos de ellos, ¿vale? Pero para aquellos que habían entrado, Federica Montseny, entre otras, que fue una de las primeras ministras de la historia española, significaba poder aguantar en una república obrera frente al ataque del fascismo, ¿vale? Así, como digo, se planteó este dilema entre muchos de ellos. Un gobierno de Largo Caballero, ya he dicho también, primer presidente socialista, que tenía enfrente, ahora ya sí, a un jefe militar. Se nombra a Franco como jefe militar, jefe de los ejércitos, ¿sí? Que hasta entonces, estamos en octubre, ¿vale?, de 1936, jefe de los ejércitos, y una semana después, él mismo se declara jefe del gobierno. Lo que no era en absoluto lo mismo. La intención de los generales que nombraron a Franco, Cabanellas, Mola, bien, era de establecer un mando militar que hiciera las operaciones militares más efectivas. En ningún caso se pensaba que Franco iba a ser jefe del gobierno, y ni mucho menos, como sería después, jefe del Estado. ¿Sí? La jefatura del Estado iba a recaer idealmente en Alfonso XIII, o en su hijo, Juan. En noviembre, Franco, desde el sur, bien, y Mola, desde el norte, deciden el ataque a Madrid. Un ataque a Madrid que fue, en un principio, rechazado por parte de los militares leales, bien, y que hacen que Franco desvíe el ataque hacia Toledo. Fijaros que Toledo, durante el golpe de Estado, tenemos al general Moscardó, que se subleva y que, como no triunfa la rebelión en toda la zona, se deciden refugiarse en el Alcázar militar de Toledo. ¿Sí? Un Alcázar que desde julio, como veis, está resistiendo los embates de los republicanos, y no es hasta noviembre, ¿vale?, que es liberado por Franco. Esto además fue un hecho bastante publicitado por parte de la propaganda de Franco en particular, para también legitimar su preponderancia militar y política, ¿vale?, como líder, como aquel que había conseguido liberar el Alcázar. De hecho, hay una película hecha por un director, es una película italiana, fascista de la época, por un director fascista, Augusto Genina, se llama Sin novedad en el Alcázar. Por seguir con nuestro recuento, se produce el ataque a Madrid, y es en este momento cuando el gobierno decide el traslado de la capital de la República a Valencia. ¿Sí? Una capital de la República que a partir de este momento también contaba
con el apoyo de unas brigadas internacionales en Madrid y en Cataluña, esto es, voluntarios de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, pero también perseguidos en Alemania, en Italia, que se alistaron para luchar frente a lo que veían que era un combate entre la democracia y el fascismo, ¿vale? Es ahora cuando empieza a llegar de manera masiva también el apoyo de la Unión Soviética, el apoyo militar, ¿sí? Es ahora cuando comienza a establecerse un auténtico ejército unificado. Pensad que hasta entonces había sido también un ejército de milicianos, ¿sí? Con bastante poca coordinación y basado en voluntarios. Son los años de las milicianas también, ¿de acuerdo? Que a algo que pone fin la llegada del apoyo soviético y la preponderancia del Partido Comunista dentro de la coalición republicana. En febrero se produce la caída de Málaga, una zona que habéis visto, estado toda esta zona resistiendo frente a los bombardeos italianos, y fue precisamente en este momento en el que se produjo una de las masacres más grandes de la guerra civil, poco conocidas hasta ahora, bien, que se conoció como la desbandada. Y es que muchos de los que se habían salido de este triángulo de Sevilla, Córdoba y Cádiz, ¿vale? Os he dicho que es una zona de jornaleros, era una zona de trabajadores del campo, una zona tradicionalmente de conflictos entre patronos y obreros y campesinos. Muchos de ellos se refugiaron en Málaga, que era republicano, y cuando empezó a caer Málaga, comenzaron a salir hacia Almería, Alicante, ¿vale? Es en este momento en el que la aviación italiana ametralló a todos aquellos, a una caravana de migrantes, una caravana de exiliados que estaban, en efecto, yendo hacia Alicante para tomar algún barco que les permitiera salir de España, ¿vale? Como digo, una de las masacres más importantes de la guerra y hasta ahora bastante poco conocidas. Fueron los meses, de la ofensiva también en el norte, ¿vale? Una ofensiva en el norte que tuvo como, además, ejemplo y como uno de los símbolos, quedará como uno de los símbolos de la guerra civil, el bombardeo de Guernica, ¿vale? Aquel bombardeo que fuera pintado por Picasso y que fue hecho por parte de la Legión Cóndor, los militares, aviadores que Hitler había enviado a España, ¿vale? Una legión de aviadores que había enviado. Pensad que para Hitler también, para Hitler y para Mussolini, la guerra de España era un ensayo general ante una posible conflagración con Francia o Inglaterra, ¿de acuerdo? Muchas de las armas que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial fueron armas que se utilizaron durante la Guerra Civil Española, por parte, en particular, y en este caso, de Alemania e Italia. Por lo tanto, el bombardeo de poblaciones civiles, como ocurrió en Guernica, o como digo, que ocurrió en Málaga, ¿vale? La desbandada, era algo que, de hecho, los mandos militares alemanes e italianos le estaban reclamando a Franco que hiciera, cuanto antes, ¿vale? Lo que pasa es que Franco tenía otra idea, que era ir conquistando y asegurándose todos los territorios que iban siendo conquistados, porque así al mismo tiempo iba reforzando su propia autoridad, ¿vale? Al frente de los golpistas. Es en estos años en los que se produce la guerra civil dentro de la guerra civil. En mayo del 37 se produce un enfrentamiento entre el Partido Comunista, entre los comunistas y los anarquistas en Barcelona,
¿vale? Un partido comunista que, como estaba diciendo, estaba teniendo cada vez más poder dentro del gobierno, estaba teniendo cada vez más poder militar, que buscaba la disolución de las milicias, ¿sí? Que para él eran milicias de obreros desorganizadas, y para ganar la guerra hacía falta establecer un gobierno, un ejército centralizado y siguiendo una disciplina militar, ¿vale? Se decide a disolver estas milicias y se encuentra con la resistencia de los anarquistas, y no solo, también de los trotskistas. Por ejemplo, el trotskismo es la rama crítica del comunismo, por si no lo sabéis, del comunismo, que en estos años estaba comandado por Stalin, por cierto. Tras esta crisis, por cierto, una crisis que que queda reflejada en las memorias de George Orwell, Homenaje a Cataluña, y que están impresas en la película Land and Freedom, como creo que dije la semana pasada, ¿de acuerdo? Tierra y Libertad, de Ken Loach. Tras este enfrentamiento, se nombra presidente del gobierno, renuncia el anterior presidente, José Giral, y se nombra presidente del gobierno a Juan Negrín. Juan Negrín, que es un personaje bastante original en la política española por ser un investigador, ¿de acuerdo? Entró bastante tarde en política y uno de los personajes más polémicos de la historia de España. Juan Negrín, que era miembro del Partido Socialista y que muchos de los socialistas acusaron de estar trabajando para la Unión Soviética, ¿vale? Y se le acusaba de ser un subordinado a los intereses del Partido Comunista. En octubre de 1937 el gobierno se traslada a Barcelona, ¿vale? Pensad que ya es una Barcelona en la que se había producido la purga de anarquistas y trotskistas, y por lo tanto en la llegada del gobierno también lo que hizo es acabar con el gobierno de este Generalitat junto a la CNT y establecer el gobierno de España en Cataluña. Principios de 1938 era un momento crítico en el que se establecieron ya los frentes, donde los avances y retrocesos eran puntuales. Se había consolidado ya la España nacional, como se llamaba a sí mismo, en todo este arco, ¿vale? Atlántico, podríamos hablar, y quedaba todo este territorio mediterráneo en el lado republicano. Uno de los objetivos de Franco era cortar precisamente la comunicación entre Cataluña y el sur republicano, ¿vale? Y es algo que se hizo en abril, ¿vale? Pero antes se llevó a cabo una de las batallas más sangrientas, o probablemente la batalla más sangrienta de la Guerra Civil, que fue la batalla del Ebro. El Ebro es el río que separa, ¿vale?, por aquí, Aragón, Cataluña y Valencia, ¿sí? Una batalla en la que los republicanos consiguieron reconquistar una importante parte del territorio que había pasado a manos franquistas, y que sin embargo significó una importante derrota y una importante desmoralización de las tropas republicanas en este momento. Se hizo una inversión importantísima de hombres y de material. Ante este establecimiento de los frentes se intentó de nuevo una negociación que en este caso sirviera para controlar las represalias ante sindicalistas y republicanos, algo a lo que de nuevo Franco se negó, también teniendo en cuenta que ya en septiembre a nivel internacional Alemania y Francia habían cedido ante el chantaje de Hitler de la anexión de Checoslovaquia, ¿de acuerdo?, ante la crisis de los Sudetes, y
la firma del Pacto de Múnich, ¿de acuerdo? Que consagraba la posición defensiva de las democracias occidentales ante el empuje del fascismo, tanto en Alemania como en este caso también en España. Los últimos meses de la guerra fueron meses en los que cae Cataluña, primero Tarragona, enseguida Barcelona. Por lo tanto, recordad que la capital de la República estaba entonces en Barcelona. Los miembros del gobierno y el presidente de la República huyen a Francia, ¿sí? Aunque cuando cae Barcelona, el gobierno, el presidente de la República, Manuel Azaña, y su gobierno huye a Barcelona, ¿de acuerdo? Aunque muchos de ellos volverán, como es el caso de Juan Negrín, a través del Mediterráneo para hacerse cargo del resto de la España republicana. Pensad que Juan Negrín, jefe del gobierno, estaba convencido de que iba a haber una guerra entre Francia y Alemania, o entre Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, y que el desarrollo de esta guerra lo que podía provocar es que finalmente la República entrara del lado de los aliados. Y su estrategia era resistir todo lo posible. Fijaros que todavía hay un tercio de la península que permanece del lado republicano. Resistir de manera incondicional el ataque de los fascistas. El problema es que, como ya he dicho, Inglaterra y Francia habían ya, por así decir, empezado a hacer una estrategia realmente de contención del fascismo, y reconocen finalmente el gobierno de Burgos en febrero de 1939. Esto lo que provoca es que el general Casado dé un golpe de Estado en marzo. El general republicano Casado de un golpe de Estado en marzo de 1939 para establecer una junta de defensa en Madrid, junto, por ejemplo, al socialista Juan Besteiro, que negocie la rendición de los republicanos ante las tropas franquistas. Franco, de nuevo, se niega, pero, sin embargo, le permite salir hacia los puertos de Alicante y Cartagena a estos miembros de la Junta de Defensa. Bien, unos miembros de la Junta de Defensa que, repito, pudieron salir, salvo en el caso de Julián Besteiro, que permaneció en Madrid y, por supuesto, fue detenido. Salen hacia el exilio, ¿vale?, desde los últimos puertos. Y es que sí, Madrid aguantó el ataque hasta el final de la guerra, pero la última ciudad en caer fue Alicante, ¿de acuerdo? El puerto. De hecho, si paseáis por Alicante, todavía hay rastros de disparos, ¿vale? El 28 de marzo cae Madrid y el 1 de abril, como digo ya, con Alicante como último puerto de salida, se da fin a la guerra civil. Escasos 4 meses después se declara la Segunda Guerra Mundial, como bien imaginaba Juan Negrín. Bien. Para terminar, Franco establece una dictadura al estilo de las fascistas, con un líder, ¿de acuerdo? Un líder carismático, pese a que él no lo era, pero bueno, un liderazgo centro sí, no era un personaje, no era un Mussolini, no era alguien muy expansivo, era alguien con bastantes pocas dotes públicas, ¿vale? También se encuentra con la ventaja de que José Antonio Primo de Rivera es asesinado en la cárcel de Alicante y, por lo tanto, no le puede hacer sombra, ¿vale?, a su poder personal. Tenemos también a Ramón Serrano Súñer, que sería su cuñado, que le ayudaría a crear el partido único, también siguiendo los modelos fascistas de la época, el partido único, fusionando todas las tendencias, ¿vale? Y por lo tanto también descafeinando el fascismo español, un fascismo
protagonizado por Falange, al que se le dejó, por ejemplo, la comunicación pública, al que se le dejó la gestión de las leyes laborales, y se intentó establecer un corporativismo de estilo fascista, ¿vale? En el que en vez de lucha de clases hubiera coordinación de clases dirigida por el Estado. Bueno, los falangistas estuvieron al frente del Ministerio de Trabajo durante todo este tiempo y, por supuesto, se estableció una represión sistemática y brutal durante todo la posguerra. Por último, Francia e Italia perdieron 2% de toda su población activa durante la Segunda Guerra Mundial. España, en una guerra de 3 años, perdió el 4% de su población activa. Pensad que la mayoría de los combatientes eran hombres, jóvenes, en edad de trabajar, con salud, ¿vale? O sea que la guerra civil significó también una pérdida de capital humano brutal para la economía del país. De hecho, una economía del país que, como ya os he dicho antes también, tuvo estuvo alimentada, o estuvo más bien mal alimentada por la mortalidad, por los bombardeos de infraestructuras que quedaron totalmente deshechas en España, por la deuda con Italia, con Alemania, con estas empresas capitalistas que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Lo que te decía antes, con el propio Juan March. Para terminar, Hitler y Franco se pusieron de acuerdo para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Es así que se reunieron en Endaye, en octubre de 1939. Sin embargo, el Reino Unido estuvo, y esto se ha descubierto hace poco, estuvo sobornando, el Foreign Office, o la inteligencia británica, estuvo sobornando a generales que rodeaban a Franco para que no se produjera esta entrada en la guerra, ¿vale? De parte de el Estado ahora español. Aún así, Franco envió una división de falangistas, la División Azul, para luchar contra la Unión Soviética. Esta División Azul, por cierto, además, servía también a mucha gente para limpiar su nombre frente a la represión que le podía caer de parte de las autoridades franquistas. Muchos antiguos republicanos se alistaban, ¿de acuerdo?, para poder salvar su vida, la de su familia, etcétera, etcétera. Otros muchos iban por convicción, ¿de acuerdo?, de luchar contra el comunismo. Por otro lado, muchísimos de los exiliados se establecieron en Francia. Pensad en una Francia en la que en un principio introdujo a estos exiliados en campos de concentración. Tenéis reportajes fotográficos que son terribles a la hora de ver. Sin embargo, también un grupo importante de estos exiliados se integraron en la Resistance durante la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, de manera simbólica, el general de Gaulle dejó a esta 9ª división, ¿de acuerdo?, la conocida como la 9, entrar en París, repito, como de manera simbólica para liberar París, justo el 24 de agosto de 1945, como homenaje a todos esos españoles republicanos que habían luchado del lado de la resistencia francesa. ¿Sí? Bueno, lo dejamos aquí y continuamos la semana que viene. Muchas gracias.